Ok, bem, boa tarde. Bem-vindo às tertulias da Sociedade Luteriana. Hoje temos um convidado especial, o Fernando Orreda, da Universidade de Cádiz, que eu vou apresentar diretamente em português. Sim, 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 claro. Sim, sim. O Fernando é professor catedrático na Universidade de Cádiz e durante todo o percurso teve uma forte família desenvolvida lá também, mas passou também por África do Sul, onde teve a possibilidade de trabalhar no Instituto de Conservação das Plantas, na região do Cabo. Tem um grupo de investigação, que é o FEBIC-MED, função Ecologia, Biodiversidade e dedicada à função Ecologia, Biodiversidade e Ecossistemas Mediterrâneos. E é especialista em muitas coisas, mas salienta-se na área da biogeografia de plantas, que é óbvio, ecologia do fogo e evolução de plantas mediterrânicas, assim como interações bióticas em plantas carnívoras e biodiversidade e conservação de um habitat muito particular, são as charnecas secas mediterrânicas, dominadas por ursos em particular. E eu acho que foi um bocadinho por aí que surgiu todo o estudo também das plantas carnívoras, há uma ligação por aí. E hoje vamos falar sobre uma das suas áreas de trabalho, o Drosófilo lusitânico, e o paradigma desta planta carnívora que não respeita lei nenhuma. Por isso eu passo a palavra ao Fernando. Eu creio que a maioria vota por espanhol. Alguém tem problemas na interpretação do espanhol, eventualmente? Não? ¿Estamos bien? Entonces, sí, español. Luego las preguntas me las puedes, si las hago en portugués, tú me traduces, porque seguramente no me enteraré. O en inglés, sí, sí. También, bueno. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Venga. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por invitarme y bueno, sí, voy a hablar de Zócalo universitario. Cuando pensé en un título, pensé una planta carnívora rara, porque es muy rara entre las plantas carnívoras que ya de por sí son raras. Muy bien, esto lo que quiero ilustrar es que las plantas carnívoras han interesado al ser humano desde siempre, bueno, desde siempre, desde que se constató que las plantas carnívoras se alimentan de carne, se alimentan principalmente de insectos. Y bueno, siempre bueno, se ven como organismos monstruosos y quizá la Venus flytrap, la de Dionea muscipula, es la que más se parece a la imagen que tenemos en general de plantas carnívoras. Pero yo tengo una anécdota muy distinta cuando mis hijos eran pequeños, yo tengo 3 hijos, y una vez de las veces que íbamos al campo les dije que íbamos a ver plantas carnívoras, y estaban súper emocionados. Y cuando les llevé a verla, pues no, no, ¿dónde está la boca? ¿No? Y nada, yo traté de convencerles de que no tiene boca, pero es una planta carnívora súper rara. Y bueno, a ellos no los convencí espero que a vosotros si os pueda convencer. Señor, que todos conocéis, Charles Darwin, fue quien constató la carnivoría en plantas, fue quien vio que las plantas carnívoras realmente se alimentan de los insectos. No sé si lo sabéis, pero Charles Darwin fue un gran botánico, tiene muchos libros de botánica, sobre todo de ecología de plantas, y este libro lo publicó en 1875, Insectivorous Plants, 15 años después 16 años después de la primera edición de Los Origen de las Especies, y ahí pues trabajó sobre todo con Drosera, pero también trabajó con Drosophilum. Y con Drosophilum, que se lo llevó un colega, porque cuando volvió del Beagle ya prácticamente no salió de su casa, eh, eh, unas plantas que le llevó un colega era de Oporto. De Oporto. Pues bien, las plantas carnívoras de por sí, o sea, una planta por ser carnívora ya es rara. Estamos hablando de 8, no se ve muy bien la pantalla, lo siento, pero lo muestro yo, 800 especies dentro de las 350.000 especies de angiospermas que más o menos descritas. Eso es un 0,2%.
Y como se ve, a lo largo la filogenia de todas las angiospermas, ha aparecido al menos 10 especies de forma independiente. Es decir, están distribuidas las plantas carnívoras a través de todo el árbol filogenético, aunque las más abundantes están en las canofilides, que son los nepentes, las dróseras, las tioncofiláceas, Drosophilus, etc. Ahí está el 85% son del grupo de las calicidades, pero como digo, están repartidas por todo el árbol filogenético. Pero prácticamente todas las plantas carnívoras, todas ellas, comparten una característica ecológica, que todas viven en ambientes saturados de agua, en ambientes muy, muy húmedos. Y, por supuesto, en ambientes pobres en nutrientes, porque, como sabéis, la carnivoría es una adaptación a la falta de nutrientes en el sustrato. Ya Charles Darwin, en su libro, constata esto. Hablando de Drossel, dice: "It must drink leisurely so as to retain many drops of viscid fluid around the glands". Es decir, que, claro, que tienen que vivir en sitios húmedos porque producen estas glándulas como mucílago acuoso que son muy derrochadoras de agua. Ya de forma más analítica, hay principalmente dos modelos que tratan de explicar la carnivoría en las plantas y la asociación a hábitats saturados en agua. Y hay dos, uno por Gitnich y colaboradores y otro por Steve Brewer y colaboradores, que son dos publicaciones diferentes, pero no son mutuamente excluyentes. Que básicamente dice que viven en hábitats saturados en agua porque son carnívoros, y este dice que son carnívoros que viven en hábitats saturados en agua. Tiene que ver porque las plantas carnívoras no tienen aerénquima en la raíces, entonces hay problemas de anoxia, en fin. Pero bueno, ahí están los dos modelos que Darwin lo he visto antes de una forma sistemática, pero que las plantas carnívoras todas viven en hábitats saturados en agua, no todas. Aquí Drosophilus lusitanicus, eso sí, está en hábitats en todo el oeste de la península ibérica, desde Oporto hasta Cádiz, y luego saltan a Marruecos. En Marruecos también, en la península tingitana solamente. Y bueno, en realidad dijo algo más fuerte. Este es mi colega Steve Brewer, que vino en 2019 porque no se creía, pensaba que el Drosophilus viviría como en micrositios, que es lo que sería bueno. Y no lo creía. Esta foto es de junio, fijaros, y todo el brillo del mucílago de las plantas. Y además, o sea, eso ya lo convierte en ecológicamente rara, pero es que Drosophilus es rara, la mires por donde la mires. Es rara geográficamente, es decir, es una especie endémica, y no muy endémica. Esta es básicamente su distribución geográfica, pero es rara taxonómicamente. Pertenece a la familia Drosophilacea, que está formada solamente por Drosophilus lusitanicus. Es la única familia endémica de toda la región mediterránea, y sus parientes más cercanos son las broncofiláceas y las antistrocladáceas. Tal y como digo los nombres, olvidamos, porque bueno, yo de tanto tipo me he acordado, pero son plantas que probablemente no veré en mi vida. Las broncofiláceas son endémicas del África ecuatorial y son lianas, y ninguna de ellas es carnívora o no es carnívora ya, salvo Trichophyllum mercatum, una dioncofilácea que es carnívora a tiempo parcial. Y tiene tres formas de hoja. Tiene primero una roseta, hojas lanceoladas, que no es carnívora, pero produce unas hojas lineares parecidas a las del Drosophilus, con unas glándulas puntadas muy parecidas. De hecho, después voy a hablar de ello un poco, de lo que se parecen estas glándulas. De hecho, son variantes. Y luego produce otro tipo de hoja, que es la hoja típica de las bioncofiláceas. Bion, pues, significa dos ganchos,
que tiene la hoja esta con los dos ganchos característicos de la familia. Y el nombre de Trifiophyllum viene a invocar que son tres tipos de hojas. Y como digo, solamente una de ellas, cuando es joven, es carne. Este es el hábitat de Drosophilum lusitana. Es el brezal mediterráneo. Yo le llamo negrita, que es el nombre de que se le da en mi tierra, en Cáceres. Si tú vas a buscarla aquí, probablemente no la encuentres. Este hábitat es pinófilo, que está asociado al fuego. La mayoría de las plantas, entre ellas Drosophilum, están asociadas a la presencia de incendios. Y es aquí, en este hábitat post-incendio, donde se encuentra Drosophilum. Este es el hábitat primario, pero, y como todos ustedes sabréis, y la han visto, o sea, este es el tipo de patrón demográfico que tiene la planta. Después del fuego hay un banco de semillas que se expresa. Las plantas estas son perennes, pero tienen una vida no muy larga, entre 3 y 7 años. Y cuando el brezal está maduro, las plantas no aguantan, se mueren. No por competencia directa, pero sino por interferencia. Porque esta planta, como veremos más adelante, es muy carnívora. Necesita los insectos para comer. Pero de forma secundaria aparece en hábitats crónicamente perturbados. Yo no sé si estos banners de aquí lo puedo mover. Eso no se puede mover, pero bueno, da igual, ahí pone antropogenia. Como en cortafuegos hechos con máquina, o esto es una vieja cantera, una cantera antigua, donde se extraía roca para hacer carriles, pero siempre en sustrato muy ácido y pobre en nutrientes. Y aquí está, y como veis, no sé si se ven una planta grande y planta pequeña. O sea, tiene un patrón que ya no está asociado al fuego en estas poblaciones. Y de hecho, otra vez, no, creo que cuando se toca el panel, no. Ya. Eh, no sé si se ve que son datos que no están publicados, pero hicimos, bueno, esta planta responde al calor si las semillas, si le das un choque térmico de 100 grados durante 5 minutos, la germinación aumenta mucho. Y si la pones en las placas de Petri con agua destilada sin darle calor, no germina muy poco. Y comparamos semillas de sitios naturales de Riza y de estos sitios crónicamente perturbados, y vimos que las semillas de los sitios crónicamente perturbados hay como una pérdida de la latencia, de esa dormancia. Es decir, se ve que el fuego es el fuego recurrente, una presión selectiva muy fuerte para seleccionar esa latencia, y cuando la presión selectiva se quita, fijaros que estos son hábitats, estos son a lo mejor 10 o 12 generaciones, esto tiene 80 años como mucho, pues esta latencia se relaja. Pero bueno, no voy a entrar más en esto. Vamos a hablar ahora de la carnivoría. Como os decía, las plantas carnívoras toman los nutrientes de las presas que capturan, pero incluso las nereines tienen estos zarcillos en la punta de la hoja y forman estas jarras para capturar los insectos. Esto es un screenshot que hice de un blog de frikis que cultivan plantas carnívoras, y este pobre chaval estaba desesperado porque decía que se había comprado una Nepenthes, pero que la tenía en su casa y de repente las hojas nuevas pues ya no le producían jarras, ya no era divertida, era una planta viva, pero normal y corriente. Y el problema era que el agua que le estaba dando sería muy rica en
sales minerales, nutrientes, y la planta lo obtiene ya todo del suelo y ya está. Es decir, es como algo que no es estructural, que se puede modificar en el punto. Y en Drosera hay de varias especies, yo creo que este de aquí, pero muchas especies de Drosera en las raíces, aunque sean muy pequeñas, tienen asociaciones micorríticas. Es decir, que algo de nutrientes toman también de las raíces. Pero nosotros, amigos, no. Hicimos un experimento en el que en el invernadero le dábamos una solución química, una solución nutritiva muy buena, con distintas fuerzas, y otro que era agua destilada. Y pues le dábamos, no le dábamos moscas, criábamos moscas de Drosophila viridis, que es la mosca de la fruta más grande y más fácil, es muy fácil de cultivar y es fácil de manejar. Y cuando no le das, fijaros, esta es la del agua destilada, sin nada es cierto que hay como una pequeña respuesta, pero es mínimo, esto es el tamaño de la hoja, no tiene nada que ver con cuando le das luz, que ya el hecho de que haya o no nutrientes le da igual. Es decir, hay crece muchísimo más. Pensamos, porque claro, siempre que miramos el crecimiento en la hoja, no, cuando miramos el crecimiento en plantas, de esa forma nos estamos perdiendo el 50%, porque a lo mejor no está creciendo mucho por arriba, pero las raíces sí. Pero yo, al final del experimento, este fue un experimento lamentablemente destructivo, y lo que veíamos es que el peso seco, tanto de hojas como raíces, fijaros, esto es cuando no le das moca, si hay un pequeño efecto, diferente significativo, pero nada que ver como cuando le das moca. Luego, los órganos musicales es carnívora carnívora. Plenamente carnívora. Esta observación, os lo leo, dice Richard Darwin, hablando en el capítulo hombre, no es un capítulo dedicado solo a Drosophilus, pero el 60% sí está dedicado a Drosophilus, y dice, una planta en mi invernadero cogió tantos insectos durante, cogió un montón de insectos durante a principios de abril, aunque el tiempo era frío y los insectos escasos. Tanto es así que algo, debe haber algo en esta planta que lo hace tremendamente atractivo para los insectos. Fue una observación de Darwin, tenía todas sus plantas carnívoras en el invernadero y veía que los insectos que había, todos se los llevaba Drosophila. Entonces, él se quedó ahí, esto es en 1875. Entonces, ¿qué pasa con el Drosophila? ¿Coge lo que hay o atrae de alguna manera de forma activa a los insectos? Pues bien, en 2014, lo publicamos en 2015, esto es un trabajo de fin de grado de un estudiante, hicimos un experimento muy sencillo en el campus de mi universidad. Teníamos, ¿no?, de Drosophila que habíamos cultivado en el invernadero, y eh, fabricamos unas plantas, unos mimics, que eran unas plantas artificiales con mind glue, no sé si sabéis lo que es, el pegamento de rata este horrible que se usa para cazar ratas y que es inodoro. Eso dice en la etiqueta, inodoro, incoloro. Pero como no nos lo creíamos, hicimos un espectro de compuestos orgánicos volátiles mediante cromatografía de gases y espectrometría de masa, y os puedo garantizar que no había nada. O sea, realmente es inodoro. Además, los roedores, las ratas y los ratones son muy inteligentes, y en el momento en que ven algo, que vean el queso o el chorizo que le han puesto en el papel, le gustan el olor, no va. Y esto era como el modelo nulo. Esto sería lo que cogería Drosophilus, lo que pasa por él, como si fuera una anémona en el mar. Y el experimento duró 3 días, y tanto durante el día como durante la noche, las plantas cogían mucho más insectos que los minis. Y eso que el mini, cualquier cosa que se pasara aquí, se le va a pagar. Sin embargo, insectos más grandes algunos se dejaban. Pero aquí, vamos, de hecho perdimos una planta porque probablemente un conejo o un pájaro, ¿no?, se rozó y se la llevó. Eh,
Pero aquí se ve que, bueno, pudimos constatar que de alguna forma Drosophilum atrae a su presa, a su presa. Bien, Drosophilum, como todas las plantas carnívoras, tiene bueno, hay un conflicto que la planta resuelve entre en comerse comerse con los insectos. Y la planta carnívora se come sus presas, se come a sus polinizadores, en principio ese individuo tiene un mayor aporte de nutrientes, pero compromete enormemente su eficacia biológica, su fitness, con lo cual no se desarrollaría. La mayoría de las plantas carnívoras resuelven este conflicto, este aparente conflicto entre polinizador y presa, separando parcialmente o temporalmente. Hay algunas sarracenias americanas que lo que hacen es que son histeráticas, producen primero la flor y el fruto, y luego las hojas, pero la mayoría de las plantas carnívoras lo que hacen es una separación espacial entre la trampa y las flores. Todas, menos los occidentales. De nuevo, otra rareza, que la tiene prácticamente al mismo nivel. Esta planta bastante autónoma necesita los insectos porque produce muchísimas más semillas. No voy a entrar aquí, pero quedaros con que esta planta, a pesar de ser autónoma, necesita de los insectos. Fijaros en las flores tan grandes que tiene, ¿no? Pero no tiene separación. Y lo que constatamos, aunque hay algunas casualties, polinizadores que han caído, pues a lo mejor días de viento, pero hay una separación bastante clara, una diferencia entre polinizadores y presas. Es decir, esta especie no se come a sus polinizadores. ¿Por qué? En principio, fijaros, esta planta tiene las flores, es pentámera, tiene 5 pétalos libres, pero los pétalos, a pesar de estar libres, no se abren como los de un amidium, sino que quedan cerrados en forma de cartucho, en forma de cono, con lo cual el insecto cuando llega aquí pues tiene menos probabilidad de caer, como más dirigido. Y también quisimos ver si había alguna separación química, alguna separación olfativa, con Q-taps, como con algodones de esto, cogimos multígenas y frotamos también las flores y mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas, pues miramos los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles que produce Drosophila. Y vimos que hay una separación, es decir, las flores producen eh, unos compuestos orgánicos volátiles diferentes a los de las flores. Entre ellos, sobre todo aquí, aldehídos y ácidos carboxílicos, no voy a entrar en detalle, pero entre los ácidos carboxílicos, aunque sale como entre medio, pero está el flor. Los aldehídos, que es el que da el olor a esto lo cogí de una estudiante americana que estuvo conmigo, que le pregunté cómo olía y me dijo, smells sweet, sweet garbage, como basura dulce. Y digo, ostras, te lo compro, es eso. Es como basura dulce, fruta madura, igual va bien, pero es un olor muy fuerte. De hecho, muchas veces las poblaciones, si son días sin viento, yo hay veces que la he olido antes de verla, el olor es bastante fuerte. Eh, Produce también un ésteres cíclicos, este aquí con este nombre tan raro, que es análogo a feromonas de lepidópteros. Y de hecho, Drosophilum capta muchos lepidópteros, sobre todo polillas, que no van a las flores, porque cuando no hay flores es cuando van a ir, y además esta flor no produce nada de néctar, solo produce para las plantas, los animales, los insectos a comer polen. Y las flores, los principales compuestos orgánicos volátiles son alcanos, y hay un grupo de alcanos que son análogos a feromonas de coleóptero, que son los principales polinizadores de nosotros. Pues bien, hay una separación química también de presas y polinizadores.
Pero vamos a lo que llamó más la atención a Steve Rober, y quizás lo que llama la atención de cualquier experto del planeta en plantas carnívoras el ver esto, porque no hay ninguna otra. Bueno, hay una especie de género Biblis en el sureste de Australia que dicen que crece en arena seca, pero yo creo que es una especie muy efímera y que crece en el momento que hay más humedad. No lo sé. Yo, como Steve Rober, tengo que ir allí a verlo. Pero aparte de esa, esto es realmente algo muy raro en el mundo de las plantas carnívoras. De hecho, este señor, Wolfram Atlasnik, un alemán, un señor, un ecólogo alemán, estuvo estudiando durante un tiempo estas drosófilos y quiso entender, entonces se llama Ecophysiological Observation Drosophilus lusitanicum, quiso entender por qué vive en suelos secos. Y estudió la planta, pensó, quizás tiene reservas de agua, quizás tiene un potencial osmótico muy fuerte y puede tirar del agua del suelo, porque las raíces de Drosophilus son grandes para una planta carnívora, pero lo que vio es que a pesar de que las raíces fueran grandes, no tenía raíces finas. Es decir, esta planta no se alimenta ni quiere coger agua del suelo y dice el radiado osmótico es bastante bajo. Cuidado, con bastante, aquí, bueno, se equivocó, bastante bajo quería decir neutro, porque realmente el valor osmótico bajo negativo es el que hace que haya ese potencial hídrico que hace que suba el agua. Pero lo miré en el paper y se refería que era en valor bastante bajo, en valor absoluto. Y no tiene ningún órgano de acúmulo de agua. Con lo cual llegó a la conclusión, dice, therefore we conclude that Misama Drosophilus is nourished by the dew at night. Pues Sandy, esto para mis hijos sería, este hombre se ha tirado un triple a ver si cae, o si encesta, porque eso es como decir, bueno, a mí déjame, esto será así, y ahí quedó. Pero claro, realmente esta la banana llena de mucílago es, bueno, vosotros en portugués creo que le llamáis piñero baboso o algo así, uno de los nombres, porque parece como un brinzal, una plántula de pino, pero lleno de rocío. Vamos a mirar más de cerca a las hojas, porque aquí se dio una batalla en las glándulas, sobre todo en las glándulas pegadas, donde no tenemos cuidado, los insectos se quedan pegados. Esta foto me la dio a Vika, una chica que estaba estudiando Drosophila, una alemana también, pero lo dejó. Yo había visto, pero no tenía foto, arañas andando por Drosophila. Aquí hay un macho de una cochiura, creo que es, un macho de una araña que anda por Drosophila. Y esto puede ser un caso, no lo hemos estudiado, pero puede ser interesante, de cleptoparasitismo. Es decir, que esas arañas pueden ir y es como van al lineal del supermercado. Cuando hay insectos que no estén muy mal, pues lo cogen y se lo llevan. Pero lo demás son presas y fijémonos en las glándulas. Bueno, pues aquí yo tiendo a exagerar, pero no sin exagerar, decir que estas son las glándulas más complejas del reino vegetal. No hay ninguna planta en el planeta Tierra que tenga unas glándulas tan complejas como esta. Bueno, sí, la hay, que es el primo hermano gliciocin. Las hojas carnívoras sí tienen esta complejidad que esta están pintadas por veces de xilema, que también lo tiene Drexel, y floema, que no lo tiene nada. Es decir, llega floema a esa glándula. ¿Qué quiere decir que llegue floema? Pues que pueden llevar producto de la fotosíntesis al murciélago. Tengo otras palabras, azúcares. Y aquí está hicimos un estudio que no está publicado y de la concentración de azúcares que había en el cuerpo del mucílago. ¿Para qué puede para qué puede acumular azúcar en, en las gotas del mucílago? Porque el azúcar no huele.
Si tú metes la nariz en un azucarero no huele a nada. El azúcar, cuando la calientas, que sí forma ésteres cíclicos, ya sí huele. Pero el azúcar en sí apenas no huele a nada. Y además, el insecto cuando se pega ya no quiere comer ni chupar nada, lo que quiere es irse. Eh, y la concentración de azúcar es relativamente alta, se parece al de muchos, hay otros néctares más dulces que el drosófilo, pero es bastante dulce, como muchos néctar, o néctar muchas florales, el honeydew. También es las gotas que producen los áfidos, los pulgones, de la que se alimentan o que recogen las hormigas, pues es muy parecido. Y también tiene, acordaros, ácido acético. Pues bien, ¿para qué querrá el azúcar? En principio, si tú le echas azúcar al agua, aumentas su higroscopicidad. Es decir, ese agua va a tardar más en evaporarse, porque tiene mucho más soluto. Pero es que además, el ácido acético, y eso lo aprendí hace mucho, es un brutal agente higroscópico también, es decir, captura la humedad. Atlassian le coló entró. Realmente es así, es decir, la cantidad de azúcares y el ácido acético que produce, probablemente como son suelos secos, pero donde hay drosófilo hay mucha humedad ambiental y de ahí toma el agua. ¿Y el ácido acético de dónde viene? El ácido acético se produce por fermentación aeróbica, lo producen bacterias. No hay, los otros animales no pueden producir acético. Nosotros tenemos cuando respiramos en la planta el ciclo de Krebs, donde hay acético, que es parte del ciclo de Krebs, pero pasa rápidamente dentro del acético, acetilcoenzima A, y no se libera acético. Son las bacterias, y no todas, pero las bacterias del ácido acético pueden hacer una fermentación aeróbica y producir ácido acético. Lo que tenemos todo en mente es el género Acetobacter que come alcohol y produce ácido acético, que es lo que pasa cuando el vino se avinagra, cuando se hace vinagre. Pero hay muchas plantas, muchas bacterias del ácido acético que comen, claro, y una de ellas es el género Asaya, que tiene varias especies que se han descrito, este género Asaya, en néctar de flores, principalmente flores tropicales, y en tracto digestivo de insectos. Probablemente haya una asociación, pero es una bacteria de néctar floral. Plantas tropicales. Una cosa que no he dicho, Drosophilus lusitanicum es uno de los representantes del elemento terciario, del elemento premediterráneo en la península ibérica, principalmente en la región del estrecho de Gibraltar, pero sobre todo es el suroeste o sudeste de la península ibérica y la península lusitana. Especies como Rhododendron ponticum, Mirica, todas las especies de pteridófitas que se os ocurra, y esta también, la universitaria. Luego puede ser interesante bueno, que si Asaya es un género tropical, realmente esté aquí en esta planta que es un relicto tropical, bestial. Pero bueno, como digo, estas bacterias comen azúcar y producen ácido acético, y el ácido acético, además, aparte de atraer las moscas, nosotros seguramente en la cocina, si el bote de vinagre no está cerrado, de la nada parecen esas pobres moscas, esas drosofilas muertas, ahogadas, porque irremediablemente se sienten atraídas por el ácido acético. Pero además, hay también muchas, aparte de las feromonas esas, muchas polillas lógicos que bien se ven atraídas por el ácido acético. Y este es un estudio que hizo Marieke Leenertz, trabajando con néctar y
inoculándole bacterias a saya y nos vio que cuando el néctar tiene un pH neutro, alrededor de 6-7, y cuando le inoculaba a saya, pasaba el pH con 85, menor de 3. Un pH tremendamente ácido. Y el néctar producía ácido acético, de otra forma no hay, que es probablemente la actividad de estas bacterias. Pues bien, no se ve muy bien, pero está el pH, esto hecho con el litmus paper, el papel este de marcador, un poco burdo, pero el pH, cuando embadurnas el mucílago, da un pH menor de 3 en Drosophila. Y fijaros, cuando cogíamos mucílago y lo sembramos en placas de Petri, esto es un medio especial para bacterias del ácido acético, y fijaros el zigzag, cómo se infla también. Probablemente esto será por cuestión del ácido acético, que es como es muy hidrofóbico. Y esto es lo que encontré en la literatura, esto es otro medio, pero esto es azaya, un cultivo sólido de azaya que tiene una pinta parecida, pero mucho, y esto es un medio líquido, pero sin agitar. Y aquí está así, otra que tomado dentro. Esto es lo que encontré googleando, a lo loco, y se parece. Yo no sé todavía, alguien, bueno, de hecho muchas veces me han reñido, ¿y tú por qué no has mirado lo que es eso? Pues no tengo ni idea, no tenía proyecto, pero bueno, de momento anda como un pato, nada como un pato y cualquiera como un pato. En mayo-junio de 2022 le devolví la visita a mi colega Steve y me fui a Mississippi, a las sabanas estas de pino, de Pinus palustris. Por cierto, también son sabanas abiertas. Este tipo de vegetación está asociado al fuego, arde, y eso que todo esto está empapochado también. Fijaros, ahí hay un montón de agua, pero este tipo de vegetación está asociado al fuego. Y ahí hay una Drosera Tracy o Tracy dicen ellos, que se parece a algo dentro de la Drosera, es la que más se parece a nosotros. Entonces, para que yo quise verla, está en suelos húmedos, que es donde están todas las plantas carnívoras, y el pH estará alrededor de 6. Y eso que el suelo de estas sabanas húmedas de pino era incluso más ácido. El suelo en las areniscas de la Argentina, en Cádiz, el pH del suelo está entre 4,4 y 4,1. O sea, es muy ácido, pero en la sabana está en 3,9. Alrededor de 3,8, 4,2, más o menos 3,9. Pero aún así, el mucílago tiene un pH neutro. Acordaros, el de Drosophilus es menor de 3. Y el de otras plantas, del Drosera intermedio, está aquí, el pH está entre 5 y 6, en Pinguícola lusitanica está también entre 5 y 6. Es decir, el pH de Drosophilus britannicum es tremendamente ácido. Y no de estas especies, pero hay un estudio de una especie americana, mexicana de pingüícola, de los compuestos orgánicos volátiles, y hay 2 o 3 de Drosera, de compuestos orgánicos volátiles, y en ninguno de ellos hay ácido acético. El Drosophilus tela. Yo pensé que había descubierto la pólvora, sí, pero en ese sitio lo había visto ya. Que me encontré y digo, ostras, hablaba, que él miraba también con el litmus paper, el papel de tornasol, miraba el pH del mucílago también, así que tenía en ese original. Y habla de Drosophilo, decía que es el de Drosophilo es muchísimo más amplio que el de Drosophila, dice, lo que dice que es ágil antes incluso de estar excitado.
porque uno puede pensar que es cuando están los insectos, como también excreta enzimas digestivos, y eso es un medio ácido, eso puede acidificar. Yo lo he hecho también muchas veces cuando he podido en invierno, plantas que veo que no tienen insectos, pero este señor lo hizo en antes de ser y dicen, y a juzgar por el cambio de color del maguey de tornasol, mucho más fuertemente ácida que Drosera. O sea, ya ya digo, hostia, aquí lo que sé que se quedó ahí. Eh, pero ya lo había visto, yo pensaba que yo me primero. Así que eh, puede haber, yo pongo a Saya Light bacterial community, es decir, bacterias tipo Asaya o algo parecido, bacterias del ácido acético casi seguro, en el mucílago de la hoja de Drosophila. La respuesta ahora es, o sea, la pregunta sería, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con que haya? Pues, fijaros, esa bacteria, ese ácido acético, acordaros que Drosophilum es carnívora, puede, es la que explique que haya, no tengo aquí ninguna foto, pero no sé si lo habéis visto en el campo, sobre todo ahora en esta época, muchas plantas están llenas de insectos. Como agonía, que no se la pueden ni comer, no se la van a poder ni comer, todos ellos, pero se quedan súper montón de insectos pegados. Pero es que esto fue algo que me llamó mucho la atención cuando vi que el género Asaya son bacterias fijadoras de nitrógeno también, con lo cual podría ser, o sea, la gota del murciélago podría ejercer a modo de nódulos de rizobio en la hoja que podrían estar contribuyendo eh, a tomar nitrógeno. Todo esto es wild speculation. Esto hay que verlo, si hay actividad nitrogenasa, si hay, en fin, si la bacteria realmente, bueno, primero si hay Asaya y luego si hay todo eso. Pero aquí está toda, o sea, toda la charla de bacterias se traduce en esto, es decir, el mucílago de Drosophila, que es capaz, por tener problemas, por su complejidad, de meter azúcares, que aloja ahí a bacterias, que estas bacterias consiguen alimento y refugio ahí, y en cambio, la bacteria a la planta que le da, pues le da ácido acético, que le viene bien, porque insecto, puede que, si esto es cierto, un aporte extra de nitrógeno, y en el insecto, con la higroscopicidad que vale para vivir en suelo seco. Y el azúcar también contribuye a esa higroscopicidad. Vale, pues dije que no tenía dinero, pero he pedido dinero a mi gobierno. He pedido un proyecto que se llama el proyecto Embauca, que es lo que hace las plantas carnívoras, Embaucar, que se llama Evolutionary Meeting of Free Sugars and Bacterial Microbiota in the Leaf Mucilage of Carnivorous Plants with Adhesive Drugs. Básicamente mi interés es drosófilo, pero quiero trabajar con Drosera intermedia. ¿Y por qué Drosera intermedia? Porque es una planta carnívora con trama adhesiva también, que dentro de la Drosera es la que captura, se parece a los efectivos que capturan gran cantidad de insectos voladores, no como otras Droseras o pingüícolas que están en las hojas presas al suelo y sus presas son sobre todo insectos andadores, insectos muy pequeñitos. Pues con estas dos, en varios sitios me interesa, por eso me interesa la zona de Coimbra también, porque aquí, no en el mismo hábitat, por supuesto, pero en el mismo, más o menos la misma región geográfica, la misma latitud, podemos encontrar las dos especies. Drosera intermedia es una especie holártica, es decir, aquí tiene su límite sur. Está en todo el norte de Europa, norte de América y Asia también, que es una especie claramente holártica. Y Drosophilus tiene, están sobre yo encuentro que me acabo aquí, en Oporto no la he visto, la he buscado, la voy a buscar otra vez, no la he encontrado, Drosophilus. Pero estas sí son poblaciones que yo he muestreado, todas ellas,
a lo largo de todo el tiempo que llevo. Esta es muy interesante, está ahí aislada. Y lo que vamos a ver es, o sea, quiero recolectar semillas, porque las quiero sembrar en invernadero, quiero también muestrear in situ, muestrear con fijadores de ADN, muestrear para luego, mediante metagenómica, mediante Next Generation Sequencing, ver todas, mediante metabarcoding, ver la comunidad bacteriana, que hay las dos, y mediante técnicas de ya dirigidas, de shotgun, buscar esto, si hay genes, por ejemplo, la familia de los N y F, que son los genes de fijación de nitrógeno, si hay actividad fijadora. A partir de, bueno, tras muchos experimentos y pruebas de fijación de nitrógeno, que no voy a tener ahora, pero me encantan a mí los experimentos de bricolaje porque se me ocurría, para probar realmente lo que dice Atlasny, pues ilustrar este experimento con los desecadores estos de laboratorio de toda la vida, poner hojas de ambas especies, aquí poner agua para que haya un ambiente saturado en humedad, y luego aquí poner simplemente para descargas y a poner indicadores de humedad relativa, y ya está, simplemente cronometrar el tiempo que tarda en irse las gotas. Irse las gotas. Bueno, mi triple es que va a tardar mucho más Drosophilus que aquí, probablemente nunca se vaya. Y luego, una vez que conocemos la concentración, porque conocemos más o menos la concentración de azúcares del mucílago de Drosophilus, pero no de Drosera. Cuando lo conozcamos, pues hacer unas proporciones, una buena entidad de esa concentración de azúcares en estas cristalizadores, estas plaquitas de vidrio, y hacerlo para ver si el azúcar, esos azúcares libres, tienen algo que decir en esa higroscopicidad. Y bueno, todo esto, y ahí empezó, es decir, yo no soy un experto en plantas carnívoras, a mí quien me ha hecho estudiar las plantas carnívoras ha sido Drosophilus, pero porque contradice todo el paradigma, entonces para asegurarme de que lo contradice tenía que estudiarlas prácticamente todas, muchas no las conozco en la naturaleza, pero el interés mío inicial era, bueno, ver que esta planta es una auténtica rareza, es una rareza geográfica, endémica, es una rareza, una singularidad ecológica, y es una rareza taxonómica, es decir, es una planta rara, 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 tremendamente rara. Y debería ser una especie bandera para proteger este hábitat que lamentablemente, me consta que en Portugal que lo he visto, pero en España también, sobre todo en Galicia y todo, estos brezales van desde Galicia hasta Marruecos, y ha sido un tipo de vegetación denostada, porque crece en suelos secos, en suelos, perdón, pobres, muy pobres en nutrientes, y no tienen árboles. Y amigos, aquí cuando no hay árboles parece que todo está degradado. Fijaros la cantidad de flores que está hecho en marzo, esto es un santuario de insectos polinizadores. Y bueno, llamar un poco la atención sobre este árbol. Y muchísimas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos ir. Wow. Qué perro. Eu diria que o universitário desapareceu com a construção de edifícios na zona de Coimbra, tinha tanto para voltar. No, sí, realmente reta muchos paradigmas de la evolución y o sea, de la ecología y de la evolución de la carnivoría en plantas. Pero, claro, no es una planta. Hombre, para los frikis de plantas carnívoras, si le llama la atención, es una, un,
es una pieza de caja mayor. Y de hecho es una preocupación muchas veces no dar la localización porque a ellos sí les gusta. Pero fíjate mis hijos, ¿no? Que lo vieron y dijeron, ¿esto qué? Pero es realmente, es decir, para cualquiera que esté en el Mediterráneo en verano, ver esto, es decir, ver esta, esta cantidad de humedad en en las hojas es algo muy raro. É fácil, hum, nas zonas onde desapareceu, é fácil recolonizá-las artificialmente? É fácil Bueno, desenhar? Ou... bueno, si hay bancos de semillas de la zona o cercanas, sí se puede, pero esta planta, como he dicho al principio, en sus hábitats secundarios, o sea, cuando se hace un destrozo, cuando se hace un cortafuegos, es feliz. Es decir, ahí es cuando sale muchísimo más. Es decir, Por pensar aqui na zona de Coimbra, onde era relativamente comum aqui ao norte e desapareceu porque o habitat, a cidade expandiu-se para esses pinhais. ya, Mas há outros claro. pinhais. Sí. Se é Aquí, possível colonizá-los, claro, yo veo mi percepción de Portugal es un poco extraña porque uno piensa en degradación del paisaje como quitar vegetación. Eso es degradación. Pero aquí en Portugal y en el norte de España también, en Galicia, degradación implica forestación. Es cubrir todo de pino, de eucalipto, la acacia que está entrando, que es muy, muy peligrosa, y ese encroachment es lo que a Drosophilum no le viene bien, ni la luz, ni o sea, la escasez de luz, y luego cuando hay muchas plantas no captura muchos insectos, entonces se mueren. En zonas de pinares son oscuros, puedes ver algunas plantas así como slender, pero la población tenderá a desaparecer. Pero si se abren claros o en cortafuegos, ahí aparece. mas aqui, novamente, a minha pergunta é possível levar para o acidente de zonas mais abaixo e crescerá? Ya, bueno, eso es, no te puedo, quiero decir, no te puedo responder porque eso es una estrategia de gestión y se puede, pero ya hay que mirar otros muchos Hum, aspectos que yo no desconozco, no me atrevo, me asusto. Cualquiera. Yo a los gestores los admiro, pero no. Si yo te dijera qué te podría hacer para que Drosophilum estuviera bien y todo estuviera bien, pues cuando hubiera fuego, que lo va a haber, y lamentablemente va a haber fuegos muy grandes, porque aquí hay extensiones continuas de pinar y de eucalipto, lo que habría que hacer, si no son productivos o no están en producción, después del fuego, cuando salgan las plántulas, arrancarlas todas y arrancarlas y recuperar el hábitat. Los hábitats abiertos que en todas las zonas altas lo debería haber o en un sitio que he conocido hoy por Figueira da Foz, ¿no? La zona que es dunas fósiles, dunas costeras preciosas, o serían preciosas con usáis, brezales preciosos, pero que está todo forestado. Entonces, si la forma de recuperar el medio natural es deshacerse de, no voy a decir de todos, porque es un recurso económico también, el pino en este país, y el eucalipto, pero donde no lo sea, quitarlo y en otros sitios, pues manejarlo con más en mosaico para evitar que haya esos incendios tan rápidos. Pero de gestión, mucho más no te puedo decir. Bien. Y muchas gracias por esto, Gustavo. Y nos gustaría que nuestra host que se iba contando, claro, la clave, los opiniones, la que lo normal.
Te quería preguntar solo si podías hablarnos algo más, contarnos algo más de la biología de la polinización, porque no tiene néctar, pero necesita mucho de polinizadores, ¿o no? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, lo que vimos, porque ya eh, mm, Ana Ortega Olivencia, de la Universidad de Extremadura, vio que hizo estudios clásicos de biología reproductiva y la planta tiene creo que era alrededor del 90% de autogamia, es decir, autogamia espontánea. Y, y en principio uno puede pensar que es, bueno, tan autógama como Arabidopsis. Pero mira las flores que tiene, eso es otro paradigma que reta. Lo que pasa es que no tiene ninguna especie hermana alógama que podamos comparar. Lo mismo el ancestro tenía las flores todavía más grandes, pero son flores muy, muy, muy grandes y muy vistosas. Van sobre todo coleópteros y abejas solitarias van mucho y van a comer polen. De hecho, lo que hacen muchas abejas cuando comen polen, que es que se restriegan y luego se van, se peinan y se van. Y lo que nosotros vimos, hicimos otro experimento que está publicado, te lo puedo pasar en EOB Plants, y ahí lo que vimos es que realmente lo volvimos a replicar y tuvimos los mismos resultados que Ana Ortega Olivencia. Pero miramos algo más, que es lo que yo quería ver, que es la producción de semillas. Y cuando en flores abiertas, ya sea polinización libre o hand pollinated, la producción de semillas es muchísimo mayor, significativamente mayor. Con lo cual, eso, siendo una planta primariamente asociada al fuego, además el fruto muere que lo que tiene un banco de semillas necesita semillas, mientras más semillas mejor. Es decir, que depende de los insectos para su biología, aunque sea una planta autónoma. Habría que ver además, que eso yo no lo he visto, la eficacia biológica, el fitness de esas plántulas. Lo mismo las plántulas procedentes de polinización cruzada tienen más éxito que los otros, no lo sé. Pero sí depende. Y hay insectos, ¿eh? Los insectos van a polinizar. Lo que contaste entonces estaba muy bonito, de que no se comen a sus polinizadores, está separado principalmente por la talla, ¿no? O sea, los polinizadores son más grandes y las piezas son más pequeñas, No, ¿no? Tiene que ver. no. No tiene que. De hecho, este tiene presas muy grandes para. Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, un bombus se zafa, se puede escapar, pero abejas grandes, relativamente grandes, o medianas, se quedan porque el mucílago de Drosophilus es muy cruel. No es como otras plantas el animal no se queda pegado aquí. El animal puede avanzar, pero va cogiendo otra gota y se le quedan pegadas, se van quedando pegadas cada vez más. E incluso moscas verdes, moscas verdes, Sí, sí, o Lucilia, y, pero bueno, la mayoría caen. A no ser, sobre todo si es por la mañana, que las gotas de murciélago son más grandes. Si es a mediodía, que están en verano, que están más pequeñas, ahí más insectos se pueden zafar. Pero no, yo no creo que haya una diferencia en tamaño. Caen también neurópteros, tipo crisopa y las, hay más, hormigas león, que son otros neurópteros mayores, caen también. Y las mariposas, para las mariposas son muy torpes, si le queda la ale ya no. Temos uma questão de assistência online que sigue en la línea de gestión. No, Pero imaginamos, yo creo que es una cuestión relativa a gestión de este tipo de ursales. Si estuvieran normales, ¿no? Estables, sin árboles, ¿qué rango de tiempo se deberían tener acciones para abrir áreas para que Drosophila se pueda mantener? ¿Qué rango de tiempo sería bueno, necesario? O para, si no tienes fuego, para gestionar la habitación, porque
áreas más abiertas, con cortes selectivos. Lo que se Y ve. el tiempo de fuego en estos brezales, más o menos el tiempo de retorno, el que una misma mancha ha ardido y vuelve a arder, está entre 15 y 30 años solamente, que es muy parecido al Feignboss sudafricano. Eh, entonces sería, hay que decir una cosa, este es un hábitat muy pirófito, pero una extensión de brezal que arda se puede apagar sin problemas. No hace falta ni hidroavión, no, un pinar ni con hidroavión, eso es inextinguible. Pero sería, o sea, gestionar con fuego, de nuevo, yo admiro a los gestores, pero yo si fuera gestor diría no, porque como se escape algo y se queme una casa o muera alguien, la responsabilidad va para el gestor. Pero fuego va a haber, porque hay muchas más mm, eh, fuentes de ignición ahora que antes de que estuviera el ser humano. Mis estudiantes me preguntan si solamente un 5% de los fuegos son naturales, ¿cómo, o sea, ¿cómo habría fuego si no estuviera el hombre, el ser humano? O sea, no habría fuego. Y yo le digo, claro que habría fuego, porque el hombre, el ser humano no está para hacer fuego, pero tampoco está para apagarlos. Y el fuego puede saltar, el fuego no quema todo por igual, que no ser que todo sea pino. Pero el fuego, hay partes que quema, partes que no, salta, se apaga, sigue y el fuego pilla. Y eso es lo que ocurriría. Es decir, una zona de Coimbra podría arder por un rayo que cayera en Madrid, por ejemplo, porque ahora ya no. Arde esa zona y podría venir por toda en la Sierra de Gredos hasta Serra Estrela. Eh, pero yo diría que si es gestionar con fuego o con cortas, clareos, pues sí, cada pequeños parches, cada 20 años. De hecho, en los cortafuegos, en brezales que se cortan, ahí hay mucho de esos fines. Bueno, claro. Uma pequena história acerca dos polinizadores e quem faz a alimentação e quem é a vítima, o polinizador ou a vítima. Realmente as abelhas são muitas vezes vítima. E a história é que uma população aqui ao norte de Coimbra desapareceu exatamente por causa disso. O dono do pinhal instalou perto colmeias de abelhas. E as abelhas ficavam presas ao drosófilo britânico. E então, quando eu e o senhor Armênio lá voltávamos, ficaram drosófilo britânico. E estavam lá as colmeias e o senhor a tratar das colmeias. Senhor, mas não havia aqui uns índios, a erva pinheirinha, isto direito, matavam as abelhas todas. E desapareceu a última população em domínio do brócolis britânico, porque apanhava as abelhas. Esquecedores. Não sei se ¿Y a las orejas? Verdad. Y el hombre decidió quitarlas todas. No, pero es lo que le pasa muchas veces a los agricultores y ganaderos. Es la misma historia con el lobo. Si hay uno, ya piensan que el lobo va a matar a todas las ovejas y a lo mejor ha visto que ha caído una abeja y ha dicho, ostras, esto, pero no, ovejas no caen. Yo lo he visto en los muchos años y allí hay colmenas porque los brezales son muy apetecidos por los apicultores para poner colmenas. Y yo nunca he visto una abeja de la miel en el sótano. Mas ele disse que sim, que matava as abelhas. Inclusive, yo creo que esto es lo correcta. Fernando tens un proyecto para valorar este tipo de hábitats, incluso a través de la agricultura, ¿verdad? Sí, sí. Certo. Que a história foi assim um bocadinho lá. Y los apicultores.
los apicultores allá abajo nunca se han quejado. Es más, eh, y perdón por la autopublicidad, yo tengo un vídeo en YouTube, si pones Drosophila, un documental, está en español y está en inglés, eh, sobre el Drosophila, donde, lo publicamos hace 5 o 6 años. Y ahí hay una imagen al principio de una abeja en una hoja de Drosophilum, revoloteando y está como si fuera una prensa ahí. Y ya al final, cuando salen los créditos, sale la imagen que se tapa. Es decir, ella es muy grande o sea, y alguna puede haber, pero que las abejas se queden, yo te digo que, vamos, estoy seguro de que no. Nós pensamos que seria estranho porque as abelhas têm muita força, Sí. têm muita energia, mas ele arrancou tudo. Pode ter sido uma desculpa dele para fazer se quiser cá a estação, não é? Às vezes não fica lá muito. Já é compartido, partilhei o link pelo YouTube, mas depois podemos pôr também junto com a divulgação da palestra no site da sociedade. Y ya compartiremos el link del vídeo. Ah, tú lo tienes, ¿no? Bueno, ya lo encontré. Sobre a história evolutiva Ya. do Drosophila, o variante mais próximo é o Meliante, que tem as folhas da planta jovem com este aspecto. Será que podemos considerar o Drosophila como uma planta clodomáfica, que tem características humanas? Quando começarmos o Pampiano, sabe de folhas e evoluindo folhas carnívoras, para este arbusto com um aspecto estranhíssimo. Será que é a retenção das características juvenis e algo parecido com o trifidófilo? Há alguma hipótese evolutiva sobre como é que chegámos a uma planta com um aspecto tão estranho, tão raro como o Drosophila? Quiere decir como un caso de neotenia, ¿no? Claro. No lo creo, porque la roseta principal de Trichophyllum no es carnívora. Luego si hay algunas hojas al principio que es carnívora, cuando la liana las hojas son diferentes, hay veces que le salen, no sé si por daño o algo, le sale una hoja carnívora. Y luego, no recuerdo por la filogenia, pero creo que Drosophila no sé si es más basal que Trichophyllum. No sé si encuentro. Aquí está. Las filogenias no están muy bien resueltas. Pero parece que esto sí que es bastante difícil. Si eso fuera así, uno esperaría que Trichophyllum fuera ancestral, más antigua que el Drosophila. Y no parece. No, no parece. Lo que habría que ver, esta especie tiene más de 40 millones de años. No sabemos si siempre ha sido así, una especie muy antigua, o ha habido variantes de Drosophila que se han extinguido y no lo hemos encontrado. Muy obrigada. Muchas gracias a vosotros. Obrigado.